¿Sabes qué, iglesia? Estamos aquí, día 11 del año 2025, y tienes que saber esto. Tenemos a un Dios que le encantan los nuevos comienzos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Tenemos un Dios que dice, Él está hablando a su pueblo a través de Isaías, y están recordando todo lo que Él hizo cuando los sacó de Egipto y cómo los guió y les dio provisión y cuidado en el pasado. Pero les dice, diles, Isaías, que yo voy a hacer algo nuevo, que se preparen. Amén. Y el día de hoy yo quiero decirte eso. Ese es el corazón de nuestro Dios. A nuestro Dios le gusta hacer las cosas nuevas, y este 2025 Dios nos dice, y espero que lo recibas en tu corazón, porque si vas a su palabra te vas a dar cuenta que Dios quiere y puede hacer algo nuevo en tu vida y en mi vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que está en este lugar. Háblanos a cada uno. Enséñanos, Señor, y transfórmanos desde el interior. No queremos solamente llenar nuestra cabeza de información, necesitamos tu poder transformándonos, Señor, y gracias porque tú haces eso. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Quiero que comiences meditando en esta verdad de Dios. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, y todos anhelamos un nuevo comienzo, ¿cierto? No sé tú, pero hay veces que es frustrante cuando tienes una oportunidad nueva y te das cuenta que la echas a perder. No sé si te ha pasado eso. Yo hace algunos años ya, mi hija, la más grande, ahora tiene 12 años, era una bebé que apenas gateaba, y recuerdo que una vez la recogí del piso, y cuando la levanto del piso, ella estaba como masticando algo, estaba como así, ¿verdad? Y le dije, Mila, ¿qué es lo que traes ahí, verdad? Y la agarré, ¿verdad? Y no quería que se lo quitara. Le digo, Mila, ¿qué es? Y le alcancé a meter el dedo, y cuando le meto el dedo, se lo saco, y era una pija, ¿ok? Una pija negra, así, de esas filosas que tocas y te pica, ¿no? Y yo me asusté y la empecé a regañar. Le dije, Mila, ¿cómo crees? ¿Por qué traes eso en la boca? Esto no se mete a la boca, hija. Yo estaba bien asustado, ¿verdad? Dije, imagínate lo que pasaría, se traga esa pija y ¿qué vamos a hacer, verdad? Lo de menos es, la echamos para allá y hacemos otra, pero me va a ir muy mal con magos, ¿no? Dije, no me va a ir bien con magos, ¿no? Yo estaba asustado. Mila, ¿por qué hiciste eso, verdad? Eso no se hace. Y ella se asustó conmigo y empezó a llorar, ¿verdad? Del regaño. Y en eso que yo la estaba regañando, ya dije, bueno, Joel, tranquilo, es una bebé, ella no sabe, ¿verdad? Y me relajé y la agarré, le dije, hija, por favor, ten cuidado. Y ella la estaba abrazando, y ella estaba así abrazada conmigo. Pero en eso que se le pasó el susto, y a mí también, volteo y la estoy viendo así, y agarra, y en la otra manita la tenía cerrada, y le hace así, ¿verdad? Le digo, Mila, ¿qué te metiste a la boca? Y le abro la boca, y era otra pija igual a la primera que se había metido, ¿no? Y yo así, ¡oh, de veras, Mila, por favor! No, bueno, a nadie nos enseña a ser papás, ustedes tienen sus historias, no me juzguen, ¿ok? Pero una nueva oportunidad, y en un momento la echamos a perder, Mila y yo, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nos hemos sentido así con los años nuevos? Viene un año y dice uno, bueno, este año con la ayuda de Dios espero que sea diferente. Este año tengo la expectativa, si Dios dice que quiere hacer algo nuevo, ¿cuántos están listos para algo nuevo? Amén, ¿verdad? Yo digo, yo quiero algo nuevo, quiero algo diferente, quiero la bendición de Dios, quiero la promesa de Dios, quiero la victoria de Dios en mi vida. Pero muchas veces vemos nuestra vida y decimos, pero pasa muy poco tiempo y me siento exactamente igual que el año pasado. Pasa muy poco tiempo y otra vez ya caí en el mismo pecado que le pedía yo a Dios que me ayudara a que no cayera en él. Otra vez estoy sintiendo la misma ansiedad. Otra vez estoy con la misma derrota, con la misma incertidumbre. Otra vez me siento extraviado. Otra vez me siento derrotado, impotente, con ansiedad o en esa depresión. ¿Por qué? ¿Por qué si Dios promete hacer algo nuevo y nos da una nueva oportunidad en un año nuevo? ¿Por qué lo planeó de esa manera? No sé si lo habías pensado, pero tú puedes estrenar vida cualquier día que se te dé la gana. ¿Sabías eso? No tienes que esperar un año nuevo. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que las misericordias de Dios son nuevas ¿cada cuándo? Cada mañana, ¿verdad? Cada mañana hay un borrón y cuenta nueva. Gloria a Dios por eso. Pero Dios nos conoce y nos da un año nuevo, y Él declara y Él dice que Él corona el año con sus bienes. Él tiene bendiciones, tiene cosas nuevas para nosotros. La pregunta es, ¿por qué?
¿Por qué somos incapaces de vivir una vida nueva en una nueva oportunidad que Dios nos ha dado? Si alguna vez te has sentido así, no eres el único. Yo también me he sentido así. Yo recuerdo cuando tenía esa adicción a la pornografía. Sabes, arrancaba los años nuevos y decía, este año va a ser el año cuando no va a haber pornografía otra vez en mi vida. Este año finalmente va a ser. Y empezaba con mucha emoción y duraba algunos días o a veces algunas semanas y luego volvía a caer y sentía la derrota y la frustración. De decir, no, ¿por qué? Yo creí que este era el año donde las cosas iban a ser diferentes. Pensé que este año iba a cambiar, pero me estoy dando cuenta que estoy en el mismo lugar donde estaba antes. Si te has sentido así en cualquier área de tu vida, quiero decirte una cosa, no eres el único. Si te has sentido impotente para hacer las cosas que quieres hacer, como un cambio de vida, con la ayuda de Dios, por supuesto, es la única manera posible, pero no has podido hacerlo, no eres el único. De hecho, el apóstol Pablo lo experimentó también. En Romanos 7:15, él decía, Pablo escribió y dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Yo leo ese pasaje y le digo, amén, hermano Pablo, yo me he sentido así muchas veces, ¿verdad? ¿Alguien más se ha sentido así? ¿Podemos ser honestos por un momento? Que dices, he querido hacer algo diferente, algo nuevo, pero no puedo. Si te has sentido así, no eres la única persona. Y quiero decirte una cosa, Dios nos enseña en su palabra cómo vivir con su poder y de la forma que Él desea. Dios nos enseña cómo. Y yo te quiero decir esto al inicio de este año 2025. ¿Sabes por qué? Porque es el corazón de Dios. No solamente que tengas una oportunidad nueva, sino que tengas el poder para vivir en la vida nueva que Dios te llama a vivir. Amén. Ese es el corazón de Dios. Ese es el deseo de Dios. No solamente te da la oportunidad, sino que te empodera para vivir algo diferente. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Por qué nos sucede esto? ¿Por qué tenemos oportunidades nuevas de Dios todos los días, cada año, cada semana, cada momento, cada temporada de nuestra vida? Tenemos temporadas nuevas. ¿Y por qué no podemos hacer las cosas diferentes y cómo superarlo? Mira lo que dice Romanos 7:21. Pablo le escribe a los romanos y les dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. ¿Sabes? La palabra de Dios nos enseña por qué no podemos hacer lo que queremos. Porque yo no sé si lo has pensado, pero cuando vemos las promesas de Dios, la vida abundante a la que Dios nos llama, la vida de victoria, la que Dios compró para nosotros con la sangre de su propio Hijo Jesucristo, cuando ves las bendiciones de Dios, la vida de propósito, de abundancia que Jesucristo prometió, todos decimos, sí, yo quiero vivir así. Yo quiero vivir empoderado con el Espíritu Santo. Yo quiero vivir con esa victoria sobre el pecado. Quiero vivir con esa sabiduría de Dios. Quiero vivir siendo el esposo que mi esposa necesita a la manera de la palabra de Dios. Quiero vivir siendo el padre que mis hijos necesitan. Todos decimos amén a eso, ¿sí o no? Sí, ¿verdad que sí? Todos decimos, sí, claro que quiero eso. Es lo que decía Pablo a los romanos. ¡Hey! Amamos la ley de Dios con todo nuestro corazón. Queremos vivir con bendición. Queremos recibir esas bendiciones para ser canal de bendición también. Todos decimos, sí, queremos eso. Pero hay algo dentro de nosotros que está en guerra. Hay otro poder que está en guerra que nos esclaviza al pecado. Es esta constante batalla entre nuestra carne y nuestro espíritu. Y tú lo has sentido, lo has experimentado. Esa es la razón por la cual empezamos un año y decimos, no, ahora sí voy a leer la Biblia, ¿sí? Es más, algunos se inscriben a los programas, ¿no? De leer la Biblia todo un año, amén, ¿alguien lo ha hecho? ¿Sí? Y luego estás bien desesperado porque vas como 70 capítulos atrasados, ¿verdad? En febrero, ¿cierto o no es cierto? ¿Verdad? ¿Y por qué te pasa eso? ¿Sabes por qué te pasa? Porque en la mañana te levantas y dices, leo la Biblia, pero tu carne te dice, mejor cheque el TikTok, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? Mejor agarra el celular, es más divertido, ¿verdad?
Y no te das cuenta, pero queremos vivir de cierta manera. No podemos por esta batalla interna dentro de nosotros. Ahora, ¿qué sucede cuando gana la carne y cuando gana el espíritu? De ahí vienen los resultados de nuestra vida. Romanos 8:12 dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Hey, no estás obligado, no estás subyugado por la naturaleza pecaminosa, por tu carne. Dice: pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. No estamos condenados, iglesia. No estás condenado a tener una oportunidad nueva y echarla a perder. A tener otra oportunidad nueva, echarla a perder. Dice la palabra de Dios. No estás obligado a obedecer a tu naturaleza, a tu carne. ¿Qué trae? Trae destrucción, trae muerte. Te mata, te roba la paz, te roba el propósito, te roba la bendición, te roba el gozo en tu vida. Esa es la consecuencia de vivir por la carne. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos. Muchas personas que sufrieron las consecuencias de no entender esta batalla. En una ocasión, en Marcos capítulo 14, puedes leer esto en tu casa. Dice la Biblia que Jesús va a Getsemaní y está orando y clamando delante de Dios, y lleva a algunos de sus discípulos con él y les dicen: oren conmigo, acompáñenme a orar. Y él va más adelante, dice la Biblia, y está clamando al Padre, pero después regresa y los discípulos de Jesús, en el momento más crítico de la vida de Jesús, cuando más lo necesitaban, lo abandonan. Se quedan dormidos y Jesús viene y les dice en Marcos 14:38, dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Es cierto, tu espíritu, estoy seguro, a comienzos de este año, ¿sabes qué te dice tu espíritu? Sí, este año es cuando lo vamos a lograr. Este año vamos a vivir con la bendición de Dios. Este año vamos a vivir con el Espíritu de Dios. Vamos a vivir guiados por Dios. Vamos a ver la victoria de Dios. Vamos a obedecer a Dios. Vamos a caminar. Tu espíritu te dice eso, pero tu carne es débil. Mi carne es débil. Y no entender esta batalla que está constantemente en nosotros. Y mira, nunca se va a acabar esta batalla, ¿ok? Nunca se va a acabar hasta que estemos en la eternidad con Dios, por supuesto. Pero de este lado de la eternidad va a ser una batalla constante que tú y yo vamos a tener que estar librando. Los discípulos abandonaron a Jesús cuando Jesús más los necesitaba. Jesús es como diciéndoles: sé que en su espíritu desean estar conmigo, pero no pueden porque su cuerpo es débil. Pablo le escribe también a los Gálatas. Y en Gálatas 5:17 les dice: nuestra naturaleza carnal, nuestra carne, desea lo que está en contra del espíritu. Y el espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Y las dos se oponen. Y por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. ¿Ves cómo les pasaba lo mismo a los Gálatas? ¡Ey! No están haciendo lo que realmente quieren. Yo sé. Pablo les dice: yo sé que quieren agradar a Dios, que quieres vivir con esa victoria sobre ese pecado, que quieres encontrar esa sanidad para tu familia, que quieres encontrar esa restauración en tu matrimonio, que quieres experimentar la presencia de Dios, la paz de Dios, el poder, el gozo de Dios en tu vida. Yo sé que quieres esas cosas. Les dice Pablo a ellos: yo sé. El problema es que no entendemos la guerra entre nuestra carne y nuestro espíritu. No nos damos cuenta que estamos en una guerra. Ese es el problema. Y entramos a un año más con esa ignorancia y decimos: bueno, este año por alguna manera, por alguna buena razón, Dios nos va a hacer un milagro, va a mover su varita mágica. Alguien se imagina a Dios de esa manera, ¿verdad? Va a mover su mano y va a hacer todos los milagros en mi vida. Y no, la palabra de Dios nos dice: entiendan la batalla que está dentro de ustedes, la batalla que están librando. ¿Por qué? Porque si no,
Sería muy lamentable que termináramos este año y dijéramos, oh, otro año cuando no logré lo que quería. Yo quería agradar a Dios. Yo quería caminar con su bendición. Yo quería la bendición de Dios en mi familia. Pero no lo logré hacer. ¿Por qué? Porque no comprendimos esa batalla. En una ocasión, los discípulos de Jesús, después de que Jesús en el monte fue transfigurado, dice la Biblia que Jesús regresó a donde estaba el resto de sus discípulos. Y en Mateo 17:14 dice la Biblia, cuando llegaron a donde estaba la multitud, un hombre se le acercó y se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo, es lunático y padece muchísimo. Y muchas veces se cae en el fuego y muchas otras en el agua. Y lo he llevado a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Jesús dijo, ¡ay! Gente incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús reprendió entonces el demonio, y éste salió del muchacho. Y desde aquel mismo instante el muchacho quedó sano. Después los discípulos hablaron con Jesús aparte y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Quiero preguntarte una cosa. ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta en tu vida? ¿Alguna vez has sentido la frustración de esa pregunta? Que tú sabes que Dios te dio un llamado, que tú sabes lo que la palabra de Dios dice. Tú has visto a Dios obrar, estás viendo a Dios obrar, no solamente aquí, en tu vida, en la vida de más personas. Has visto a Dios moverse en el mundo y conoces los planes que Dios ha declarado sobre tu vida, los sueños que Dios ha declarado sobre ti, y dices, ¿por qué no he podido? ¿Por qué no he podido hacer lo que Dios me ha llamado a hacer? ¿Por qué no he podido ver la victoria, ver las promesas de Dios hechas una realidad en mi vida? ¿Alguna vez has sentido esa frustración? ¿Sabes qué pienso? Pienso que tú y yo hay veces que tenemos que llegar a ese punto de estar hastiados de nuestra situación. Si no te hastías de tu situación, es muy probable que sigas en lo mismo. Yo no sé si has estado ahí. Yo recuerdo cuando yo llegué a un punto de estar hastiado de mi situación. Estaba hastiado. ¿Sabes? Estaba sirviendo a Dios por años, pero seguía cada año en el mismo problema de adicción a la pornografía. Trabajaba en una iglesia, hacía cosas para Dios, pero sentía sin experimentar plenitud ni gozo dentro de mí. Seguía con un sentido de insuficiencia, como que algo me faltaba para llenar lo profundo de mi interior. Entregaba todas mis fuerzas, daba todas mis fuerzas, decía, este año lo voy a hacer, y voy a dar esto, y voy a dar más, y voy a hacer todo lo que yo pueda. ¿Y sabes qué? Solamente para encontrar resultados mediocres en mi vida. Para darme cuenta que sin importar cuánto me esforzara, no era suficiente. No era suficiente. Y en ese periodo de mi vida yo me acuerdo que empecé a preguntarle a Dios. Le dije, Dios, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no puedo experimentar esa libertad, ese gozo que otros tienen? ¿Por qué yo escucho y veo las historias de otras personas que tú estás usando? ¿Por qué yo no puedo y sigo atorado aquí en mi matrimonio, en mis finanzas? ¿Por qué sigo atorado en esta condición de vida? ¿Por qué? Y comencé a preguntarle a Dios. Y decirle, ¿qué es lo que sucede, Dios? ¿Hay algo que me tienes que enseñar? ¿Y sabes a dónde me llevó Dios? Dios me llevó al mismo lugar a donde llevó a sus discípulos. Y Dios te va a llevar a ti al mismo lugar si tú le haces esa pregunta. Si tú dices, bueno, Joel, yo sí estoy ya un poco fastidiado. Yo estoy un poco fastidiado de lo mismo. ¿Por qué yo no puedo conquistar? ¿Por qué yo no puedo poseer las promesas de Dios? ¿Por qué sigo trabado con esta impotencia en mi vida? Dios te va a llevar al mismo lugar donde llevó a sus discípulos. Mira lo que dice la Biblia. Dice, versículo 19, otra vez, los discípulos hablaron con Jesús aparte y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo?
Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. Yo estaba leyendo eso y me llamó la atención. Si tú lees los evangelios, ¿sabes qué dice la Biblia? Que estos hombres habían hecho cosas muy radicales para seguir a Jesús. Pedro y Andrés, dice la Biblia, que estaban ahí en el negocio de los peces. Y en ese momento llega Jesús y les dice, hey, síganme. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que al instante, así dice la palabra de Dios. Si lees la NTV, así dice al instante dejaron todo y lo siguieron. ¿Sabes qué eso es para mí? Eso para mí es un acto de fe. ¿Cuántos dicen amén, cierto? Dejar todo, decir, ok, vámonos. No preguntaron de qué vamos a vivir, dónde vamos a comer, qué vamos a hacer. Dijeron, vamos, ¿sí? Vamos a seguirte. Y después fue con los otros. Fue con Juan y con Santiago. Y dice la Biblia lo mismo, que dejando todo de inmediato se pararon y fueron y siguieron a Jesús. Estos hombres habían caminado con Jesús, habían visto los milagros de Jesús. De hecho, en Mateo capítulo 10, verso 1, dice la Biblia, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. ¿Sabes? Estos discípulos a los cuales Jesús les está diciendo tienen muy poca fe. Estos discípulos habían andado por las aldeas sanando enfermos, expulsando demonios, viendo los milagros de Jesús, cuando multiplicó los panes, viendo los milagros de Jesús, cuando levantó a los muertos, cuando liberó a los endemoniados, cuando sanó a los leprosos, a los ciegos, a los cojos. Ellos vieron todo eso. Habían entregado lo mejor de su vida a Jesús y Jesús en este momento les dice, tienen tan poca fe. ¡Wow! Qué increíble, ¿cierto? Qué increíble. Oye, espérame, Jesús, entonces ¿cómo? Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos visto, todo lo que dejamos para seguirte, y somos gente de poca fe. Y Jesús dijo, sí, les falta fe. Tienen poca fe. Y sabes, yo no sé cómo está tu fe, pero yo creo que si esos hombres tuvieron que hacer un análisis para preguntarse si estaban caminando por fe, tú y yo tenemos que hacernos el mismo análisis, ¿cierto? Y preguntarnos, ¿cómo está mi fe? ¿Estoy caminando por fe o estoy caminando por lo que veo, por las circunstancias, por lo que puedo tocar? ¿Cómo está mi fe? Eso me retó a mí cuando estaba leyendo esta palabra. ¿En verdad, Jesús, esos eran gente de poca fe? Sí. Sigue diciendo el versículo 20. Ustedes tienen muy poca fe, de cierto les digo, que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Y nada sería imposible para ustedes. ¿Sabes una cosa? Jesús les dice, el problema principal de ustedes es que no están andando por fe. No están caminando por fe. Yo quiero preguntarte, en este año, en este periodo de tu vida, ¿estás andando por fe? ¿Andas por fe o andas por lo que tú crees que es mejor? Por lo que ves, por las oportunidades. ¿Estás siendo guiado por la palabra de Dios? ¿Tienes fe en lo que Dios dice? ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Amén. Sí. Somos gente de fe. Y no quiero sonar agresivo ni mucho menos, pero creo que vale la pena que todos hagamos un examen de nuestro corazón y le preguntemos a Dios, Dios, ¿estoy andando por fe? Porque sí es cierto, tengo muchos testimonios que contar de ti. Tengo mucha historia contigo, Señor. Pero estoy caminando por fe el día de hoy. Tengo fe en mi corazón. Yo te quiero animar a que hagas esa pregunta. En esta historia hay 3 escenarios que yo creo que bien pueden ser los escenarios de nuestras vidas. Primero están los discípulos, frustrados, porque ellos sabían a lo que Jesús les había llamado, a sanar enfermos, a predicar la palabra de Dios, a llevar el reino del cielo, a liberar endemoniados. Ellos sabían cuál era su llamado, pero aquí estaban frente a una situación que les demostraba que eran incapaces de hacerlo.
Si alguna vez has sentido esa frustración, quizá Dios te llamó. Y Dios nos llama a diferentes esferas, ¿ok? Pero siempre con el mismo propósito de establecer su reino. Quizá Dios te llamó a los negocios, a la educación. Quizá Dios te llamó al ministerio. Quizá Dios puso un sueño en tu corazón para llevar justicia social, para ayudar a niños que están desprotegidos, para levantar, para hacer algo grande para el reino de Dios. Quizá Dios puso algo dentro de ti, pero tú dices, qué frustrante, que estoy otro año y no se ha dado. Ellos estaban frustrados, humillados, no pudieron cumplir con la misión a la que fueron llamados, estaban expuestos. El padre de este muchacho endemoniado, en Marcos, la historia paralela del Evangelio de Marcos, Marcos 9:24 dice que el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. ¿Sabes cuál era la condición del padre? El padre estaba un poco incrédulo ya, porque había pasado mucho tiempo y no había visto nada diferente. ¿Te ha sucedido eso? Quizá han pasado años y dices, yo por más que voy a la iglesia, tengo tantos años en la iglesia y sigo en la misma situación. Tengo tanto tiempo orando para que Dios cambie mi familia y no veo nada de Dios. Tengo tanto tiempo pidiéndole a Dios que sane esto en mi vida y no sucede. ¿Sabes? Esa era la condición del padre. El padre llega con Jesús y le dice, sí creo, pero también tengo algo de incredulidad, Señor. Ayúdame, porque me falla a veces la fe. Ya no sé si creo por completo o no. Muchas veces cuando las cosas no se dan, cuando no vemos la respuesta de Dios, la intervención de Dios, ahí puede llegar nuestro corazón. Esa era la condición del padre. Y el hijo, en Marcos 9:21, Jesús le pregunta al padre, ¿hace cuánto tiempo le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. ¿Sabes cuál era la condición del hijo? Temporada tras temporada, atormentado por lo mismo. Incapaz de encontrar libertad. Incapaz de sanar. Esa puede ser también la condición de tu vida. Que dices, por más que he buscado, aquí estoy, otro año. Y ya caí otra vez en el mismo patrón destructivo de vida. Y ya siento otra vez esas cosas que me roban la paz, que me roban el gozo. Estoy otra vez cayendo víctima de ese pecado. O a lo mejor eres como el padre y dices, yo estoy aquí creyendo por uno de mis hijos. Estoy creyendo por uno de mis hijos. ¿Sabes? La condición de los discípulos no era la mejor porque estaban frustrados. La condición del padre no era la mejor. ¿Por qué? Porque estaba cansado y no sabía si su fe le daba para seguir adelante. Si su fe era suficiente o estaba dudando en su corazón. Y la condición del hijo quizá era la peor, porque él era atormentado año tras año, vez tras vez, incapaz de liberarse de esto que destruía su alma. Jesús les habla del problema, de la falta de fe, pero también les da la solución. Y en Mateo 17:17, Jesús les dice antes, oh gente incrédula y perversa. La incredulidad, falta de fe y la perversión. ¿Sabes qué es la perversión? Es cuando tenemos mucho del mundo en nosotros. Cuando vivimos tanto a la manera del mundo. Cuando creemos que la vida se trata de lo que el mundo dice que se trata la vida. Cuando valoramos lo que valora el mundo. Cuando buscamos lo que busca el mundo. Cuando no creen y están tan llenos de cosas del mundo. Y por eso en el versículo 21 dice la Biblia, otra vez el versículo 20, ustedes tienen tan poco fe. Les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate de ahí, vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno. ¿Sabes? Jesús les da la solución. Le dices,
si comenzaran a orar, a buscar al Padre con todo su corazón, a ir delante de Él. ¿Sabes cuál es la oración más poderosa? La oración más poderosa es la palabra de Dios, amén. Porque la Biblia dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él oye y Él va a contestarte, amén. Eso dice la Biblia. Cuando tú oras la palabra, cuando te llenas de la palabra, cuando estás en comunión con oración delante de Dios y cuando ayunamos. ¿Por qué? ¿Por qué ayunamos? ¿Sabes por qué ayunamos? No ayunamos para tener más de Dios. A Dios no le doblas la mano cuando ayunas. Él no te va a amar más. Él te ama todo lo que te puede amar, ¿ok? A través de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Amén? Sí. Gloria a Dios. No podemos hacer nada para agregar a la obra de Cristo Jesús. No. Él te ama por completo. Sí. Pero muchas veces estamos tan llenos de todas las cosas del mundo que Él quiere depositar cosas nuevas. Sí. Pero tu carne está tan por encima de tu espíritu que eres incapaz de recibir la dirección que Él tiene para ti. Eres incapaz de escuchar la voz de Dios y sigues extraviado, porque estás tan lleno, tan aturdido por las cosas del mundo. Estamos buscando satisfacción en todo. ¿Qué tal cae un plato de comida caliente en este invierno? ¿Verdad que sí? Nadie comió una ensalada el día de hoy, se los aseguro, ¿cierto? Y si sí, ven, vamos a orar por ti para que te arrepientas, ¿verdad? Porque no puedes comer una ensalada con este clima. Una sopa caliente, ¿verdad? Y dices, eso nos conforta, nos llena, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Jesús les dice, esto se logra con oración y con ayuno. Y quiero decirte que el plan de Dios no es que tengas una oportunidad nueva solamente. Es que tu espíritu gane por encima de tu carne. Y tú y yo tenemos que pedirle a Dios lo mismo, decirle, Señor, no quiero andar por las cosas de la carne. Ya anduve, Dios, por lo que yo siento. Ya anduve por lo que yo pienso. Ya anduve buscando lo que el mundo dice. Y aquí estoy con pura muerte. Pura muerte por todos lados. Con sueños muertos. Con un alma muerta. Con una esperanza muerta. Quiero la vida que viene de tu espíritu. Quiero la vida que viene de tu espíritu. Andemos por el espíritu. Y te voy a invitar, porque el día de mañana, si tú eres parte de esta iglesia, tenemos años haciéndolo. El día de mañana juntos vamos a comenzar un tiempo de ayuno y oración. Vamos a ayunar 21 días. Y vamos a buscar a Dios en oración 21 días. ¿Y sabes qué es? Este tiempo es para declarar lo que la palabra de Dios dice. Número 1, Jesucristo en su ayuno, cuando el diablo vino a tentarlo y le dijo, convierte estas rocas en pan. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. En otras palabras, nuestro primer sustento no es de las cosas naturales. Nuestro primer consuelo no viene de las cosas de la tierra. Nuestra fortaleza no viene de lo que podemos ver. Nuestro primer sustento siempre será nuestro Dios. Amén. Tú eres, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias porque es muy confortable, reconfortante un plato de comida caliente en invierno. Pero por encima de eso estás tú, Señor. Por encima de eso estás tú. Ayunamos al principio de año para decirle a Dios no solamente que nuestra vida depende de Él y solamente de Él. ¿Sabes también por qué lo hacemos? Porque es decirle a Dios, Dios, tú eres lo primero en este año. Tú eres lo primero en mi vida. Antes que cualquier otra cosa, que cualquier otro plan, eres tú, Señor. La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a ser añadido. Amén. Todo lo demás Él lo trae. Él lo trae. Ayunamos por ese motivo. ¿Y sabes por qué ayunamos? Por lo que acabamos de leer.
en Mateo 17. Cuando ayunamos, le decimos no a algunas cosas que nuestra carne desea para recibir de Dios las cosas que nuestro espíritu necesita. Lo voy a decir otra vez. Cuando ayunamos, le decimos no a algunas cosas que nuestra carne desea para recibir de Dios las cosas que nuestro espíritu necesita. Amén. Sí, amén. Cuando tú ayunas, le dices, Señor, no quiero que haya ningún impedimento. Deposita en mí, Señor, una palabra. Deposita en mí, Señor, ese aliento. Lléname una vez más con tu Santo Espíritu. Guíame, Señor. Guíame. Te necesito a ti. Cuando ayunamos, le decimos no al deseo más básico y poderoso del cuerpo. ¿Y sabes cuál es? Es comer. Es comer. Le decimos no. Tu cuerpo, tu carne, no mandas en esta vida. Somos hijos de Dios y andamos por el Espíritu de Dios. Amén. Somos guiados por Dios. Hay veces que sientes hambre, por supuesto, cuando estás ayunando. Sientes hambre, pasas por los tacos y las hamburguesas y los reprendes en el nombre de Jesús, ¿verdad? De la tentación. Pero le dices a Dios, Dios, eso satisface y anhelo esas cosas, pero te anhelo más a ti. Te anhelo más a ti, Señor. Quiero que mi espíritu esté listo para recibir lo que tú tienes para mi vida. Sí, sí, amén. El ayuno humilla nuestra tendencia a confiar en el mundo natural y nos obliga a vivir desde lo espiritual. ¿Sabes? Cuando sientes la debilidad, hay veces que decimos también, no, es que a mí el ayuno me pone bien enojón. ¿Hay algún otro enojón en el ayuno, verdad? Yo ayunaba y parecía gruñón, renegón. No, ¿sabes algo? Cuando ayunas, sale lo que verdaderamente hay en tu espíritu. No es que el ayuno te ponga gruñón. Es que a lo mejor hay algo ahí que Dios tiene que tratar en tu vida. Tienes que rendirlo a Dios. Y tenemos la bendición de hacerlo este año. Y vamos a ayunar y vamos a orar. A partir de este lunes a las 6 de la mañana vamos a estar en este lugar. De 6 a 7, muy puntuales, porque sabemos que muchos van al trabajo terminando este tiempo. Vamos a estar aquí orando, buscando a Dios, diciéndole, Dios, nuestra vida depende de ti. Este año lo más importante es tu presencia en nosotros. Es tu Espíritu Santo guiándonos. Y yo te animo a que te unas. Vamos a estar juntos buscando la presencia de Dios. ¿Sabes? Recuerdo hace años cuando estaba tan frustrado como los discípulos. ¿Por qué yo no puedo, Dios? ¿Por qué yo no puedo? Y por la gracia de Dios, Dios me llevó a empezar a escuchar a pastores que han corrido en el Evangelio por años, que han hecho grandes obras para Dios, que han impactado a miles o millones de personas en el mundo. Son hombres de Dios. Y recuerdo que empecé a escuchar uno de ellos y empezó a hablar del ayuno, empezó a hablar de la oración y dijo, en cualquier parte del mundo donde estés, si quieres unirte, únete para buscar a Dios estos 21 días. Vamos a ayunar y vamos a orar. Y yo no había ayunado muchas veces antes de eso. Y ya era un pastor, Pero recuerdo que dije, yo no quiero seguir con esta impotencia. Quiero algo diferente. Y me metí a ayunar. Y el pastor dijo
Dijo, si puedes, arranca unos días con puros líquidos y después hacemos ayuno de Daniel. Ahorita te voy a explicar cómo es que ayunamos, es muy sencillo. Y yo empecé con puros líquidos y al segundo día me andaba muriendo. Ok, no lo hagas. Okay, si es tu primer ayuno, no lo hagas. Me andaba muriendo, estaba tomando agua, iba y comía tajina, así nada más, ¿verdad? Porque sentía la desesperación de no tener nada en la boca. Y sabes, lo hice. Y te puedo decir, hice ese ayuno con mucha culpabilidad, porque lo hacía desde un corazón legalista todavía. No lo hagas de esa manera. Hazlo con gozo, con libertad. Sí. Dios no se goza en que te martirices. No, eso no es. Es un corazón que anhela más de Dios. Eso es por lo cual ayunamos. Pero luego lo hice al año siguiente, al año siguiente, al año siguiente, al año siguiente. ¿Y sabes qué? Cada vez que veo atrás digo, Dios, tú has sido tan bueno, tan fiel. Ahora tengo una libertad que yo no tenía antes. Tengo una identidad que yo no tenía antes. He visto la mano de Dios en todas las áreas de mi vida. En todas. Y no tengo una vida perfecta. Hay luchas todos los años, todo el tiempo. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Dios me ha rodeado de las gentes correctas. Dios ha abierto las puertas correctas. Él cumple su palabra, iglesia, cuando tú lo pones en primer lugar. Y discúlpame, probablemente este es un mensaje un poco torpe sobre la importancia de ayunar y buscar a Dios al inicio de un año. Pero escucha mi corazón. Si sigues este camino vas a encontrar la bendición de Dios. Lo vas a encontrar. Porque Jesucristo nuestro Señor dijo, hay cosas que no suceden si no es con oración y con ayuno. Ven, únete, escribe tus peticiones delante de Dios. Escríbela, dile, Señor, yo estoy creyendo por esto. Pero al final ni se trata de las peticiones, se trata de ti, Señor. Quiero más de ti en mi vida, amén. Haz lo que tú quieras hacer conmigo. Afírmame en tu voluntad, a mí y a mi familia, lo que me has llamado a hacer. Y quiero terminar leyendo lo que yo creo que Dios quiere hacer con nosotros, iglesia, con cada persona que se disponga este año. Estaba estudiando y esta palabra saltó en mi corazón y fue como Dios diciéndome, Joel, esto quiero hacer. Este es el corazón de Dios y no te preocupes, no hay nada nuevo. Todo lo que Dios quiere hacer ya está aquí en su palabra, amén. Mira lo que Dios dice en su palabra en Ezequiel 11:19. Dice, yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Y entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Amén. Qué bendición. Dios quiere transformarnos desde lo profundo, iglesia. Yo necesito esa transformación, no sé tú. Pero cada año yo necesito reconsagrarme a Dios y decirle, Señor, mi corazón es orgulloso, mi corazón es engañoso. Tan fácilmente se enamora de las cosas de este mundo. Tan fácilmente quito los ojos de Dios y lo pongo en las circunstancias. Renuévame, Señor. Renuévanos para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Sabes, Dios quiere ayudarte a que vivas como siempre has querido vivir. Pero debemos andar por el Espíritu y no por la carne.